Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta tarde de nuevo. Tenemos la oportunidad de hablar un momento con Dios. Y el tema para esta tarde es Jesús, la respuesta para todo fracaso. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Quizás el temor más grande de todo ser humano es el fracaso. Y por esa razón es que encontramos a muchas personas hundidas o destruidas, se puede decir totalmente, pensando que su vida ya no tiene remedio. Y en esta oportunidad voy a hablar de tres personas, o de dos personas aparte más de los pescadores, de que estaban fracasadas, pero tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jesús y su vida cambió. En primer lugar tenemos a la mujer de Sicar, a la mujer de Samaria. En el libro de San Juan capítulo 4 versículos 17 al 18 encontramos la narración de este evento. La Biblia habla acerca de esta mujer, que no era una mujer, pudiéramos decir, de buena reputación. Por eso es que buscaba el mediodía para poder asistir al pozo a sacar su agua. Según el versículo 6 del capítulo 5 del libro de San Lucas, dice la palabra de Dios que Jesús había enviado a sus discípulos a comprar pan. Y es algo maravilloso que podemos ver que esta mujer llegó a esa hora. Posiblemente era su hora popular de llegar ahí, porque no encontraba a nadie que la criticara o que pensara mal de ella. Pero ella jamás pensó que esta era una tarde diferente. Ella no sabía que en esta oportunidad iba a haber un giro tremendo en su vida al encontrarse con este hombre llamado Jesús. Cuando se encontraron en el pozo, a Jesús no hay necesidad que nosotros le contemos, que le digamos a dónde está el mal, Él lo sabe todo. Y cuando vio a esta mujer, Él sabía que era una mujer fracasada. Él le dijo a esta mujer para entablar esa conversación, Señor, dice la palabra, que le dijo que le diera agua. Le dijo el Señor a esta mujer. Y la mujer le respondió: sabes que samaritanos y judíos no nos llevamos bien. Me imagino por el acento diferente de comunicación de ellos, es que la mujer logró entender que Jesús era judío. Y hermanos, a veces nos encontramos con personas que tienen grandes y graves necesidades y no tenemos la forma o la manera para poder entablar una conversación con esta gente. La palabra de Dios enseña que Jesús no guardó silencio ante ella, y Jesús le dijo: si supieras quién te pide de beber, ¿tú le pedirías a él? La mujer le respondió: el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar. La mujer no sabía que el agua de vida estaba en Jesús. Y es algo asombroso que comenzaron ellos a platicar, o puede ser que a discutir, pero tenemos acá que el problema de esta muchacha o de esta mujer era un problema moral. Ahora reconociendo, oiga bien, reconociendo que su alma tenía sed de agua, la necesidad que ella tenía no era de una agua física, sino el agua espiritual.
Ella jamás había tratado con una persona como la que estaba hablando en esta oportunidad. Esta persona no trató de engañarla, no trató de llevarla en un camino diferente, sino que le dijo su problema, cuál era el problema de ella. Ahora encontramos acá que la palabra de Dios enseña que ella buscaba un amor diferente, que buscaba una comprensión diferente. Y parece que en esta oportunidad ella la encontró, porque de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Escritura que Jesús estaba con ella para darle solución a su problema. Y bueno es que nosotros mismos debemos de entender que por difícil que sea el problema en el cual nos encontramos, Dios tiene la respuesta para nuestra necesidad. Al ver en esta oportunidad que esta mujer estaba cargada de tanto mal, cuando Jesús le preguntó que si era una mujer soltera, ella le respondió rápido, porque ella no era una mujer que tuviera su propio marido, no era una mujer que tuviera su propio hogar, sino que era una mujer que necesitaba de la comprensión, y más que todo, ¿por qué no decir de la comprensión de Dios? Ahora bien, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor desinteresado, ese amor que no tiene absolutamente nada de interés en nuestra vida. El único interés que tiene Dios a través de Jesucristo, cambiar el rumbo fracasado de nuestra vida. Ahora bien, cuando Jesús escuchó que la mujer le dijo, no tengo marido, Jesús había escuchado todas las cosas que esta mujer había hablado, y posiblemente entre ellas habían verdades así entrelazadas con mentira. Por esa razón Jesús le dijo, hasta ahora has hablado verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces ella entendió que aquel hombre que hablaba con ella no era un hombre común, sino que era un profeta de Dios. Y dice, la mujer se acercó a él y le dijo, sabemos que tú eres profeta y también esperamos al Mesías. Y Jesús le declaró, yo soy el que habla contigo. Ahora vemos el desarrollo que siguió la vida de esta mujer. Se sintió tan llena de la gracia de Dios cuando escuchó las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, hermanos amados, dice la palabra de Dios que esta mujer dejó su cántaro. Ya no le importaba el agua, ya no le importaba absolutamente, sino que fue y llevó el mensaje a la colonia donde ella estaba y dijo a los que estaban ahí, vayan, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he sido, yo creo que es profeta. El pueblo se encaminó para ese lugar. Querían saber quién era este hombre que había declarado la clase de vida que esta mujer tenía anteriormente. Y cuando vieron a Jesús, se quedaron para escucharlo y para entender que el único que tiene la salida para nuestros problemas, para nuestro fracaso, es nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió en Sicar, en Samaria. La otra persona fracasada se trata de un joven que dejó su familia, un joven que dejó su hogar, que dejó su casa, que dejó todo lo que tenía. Y ahora en nuestros días podemos adaptar cuánto joven se ha desertado de su casa, cuántas señoritas encontramos fracasadas en diferentes lugares. Quiero decirle en esta tarde, Jesús es la solución para su problema.
Este muchacho, de acuerdo a la historia que encontramos en el libro de San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante, encontramos acá que este muchacho pidió una herencia a su padre. Y su padre le dio la herencia y el joven se fue de su casa. Quiero decirles que todos aquellos que han tenido un hogar y que se han alejado por alguien que les engañó, porque en este caso no solo entran hombres, sino muchachas, señoritas, que fueron engañadas y al no poder enmendar su fracaso, se tiran a la perdición para destruir más su vida y quedar totalmente en el fracaso para siempre. Encontramos acá que al dejar su hogar, este joven arruinó su vida. Cuando digo arruinó su vida, porque es cierto que había arruinado para siempre su vida. Pero vale la pena, que hay un momento que toda persona tenemos para encontrarnos con Dios. Y este joven aprovechó el momento para encontrarse con su Señor. Porque una de las cosas que cuestan a los seres humanos, reconocer cuando hemos fracasado, reconocer cuando hemos fallado. Muchas vidas se destruyeron porque no pudieron reconocer que había necesidad de que alguien le ayudara. Y yo le digo en esta tarde, este Señor que se encontró con las mujeres de Samaria está cerca de usted en esta hora y Él quiere escuchar que usted le diga: yo también quiero creer en ti, yo también quiero de esa agua. Entendemos entonces que los primeros días de este muchacho fueron tan felices que para nada se acordaba de su vida que vivía en su hogar con su padre. Pero tenemos acá que cuando se le terminó el dinero, entonces se dio cuenta que había tomado una decisión equivocada. Y es tremendo. En nuestro día no solamente a jóvenes, sino personas adultas que destruyeron su matrimonio, que destruyeron a su familia, que corrieron a sus hijos, que ahora están en aquella amargura de alma, porque lo que hicieron no pueden volverlo a hacer. Pero yo digo, por difícil que sea el problema, el Señor está para ayudarle. No piense que usted solo puede arreglar este problema. No, Señor, no es así. Jesús está dispuesto para ayudarnos, pero vale la pena que nosotros reconozcamos. Y en el versículo 17, este muchacho reconoció que había fallado. Y dice la palabra que dijo él: de verdad, he pecado contra Dios y contra el cielo. Voy a volver a mi casa y le voy a decir a mi padre que me perdone, porque indudablemente hay jornaleros allá en mi casa que están viviendo mejor que yo y yo estoy en esta desgracia. No importa la desgracia que usted se encuentre, no importa la clase de vida que haya llevado, Cristo puede cambiar su vida. Hace más o menos 52 años yo andaba drogado y andaba tomado. Pasé cerca de la iglesia donde nací como cristiano, como a 2 cuadras, y escuché que cantaban los creyentes con alegría. Yo andaba una alegría de droga, una alegría de alcohol, y me di cuenta que aquella alegría sobrepasaba la alegría que yo andaba. Y le dije a mis amigos: vamos a la iglesia para ver qué sucede. Ellos me dijeron: está como todos los días, pero yo no les hice caso. Yo me fui a la iglesia. Pero quiero decirles que antes de entrar a la iglesia, saqué un puro de marihuana que andaba 3. Y yo dije en mi corazón: este día va a ser el último día que fumo marihuana. Y de verdad ese puro lo tomé yo, con una ansiedad como que el mundo se terminaba para mí, como que ya no había respuesta. Y yo dije: Señor, si cambias mi vida, yo te voy a seguir, yo voy a tratar la manera de ver cómo te sirvo. Y recuerdo que el pastor de la iglesia comenzaba a predicar. No había leído la porción bíblica. Cuando yo me paré en la entrada principal de la iglesia y le dije
dije buena noche, así como andaba de drogado. Y el pastor me respondió, él estaba ya en la tarima, frente a su púlpito, y él me dijo, ¿qué quiere? ¿En qué le podemos servir? Y yo le dije, vengo a aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Aquel hombre bajó, me tomó así abrazado, me tomó como que yo era su hijo, me llevó al altar y me hizo decir la oración de fe. Y quiero decirles que ese día fue el más feliz para mi vida, pues no he vuelto jamás a la droga. Y desde ese momento, hace 52 años, que le sirvo a mi Señor y me siento feliz. Pero todo esto sucede cuando nosotros reconocemos que tenemos necesidad de que alguien nos ayude. Yo no tenía remedio. Mi vida era una vida de fracaso. Mis amigos ya no me tomaban en cuenta. Yo les hablaba, ellos eran indiferentes. La gente cerraba la puerta cuando me veía. Pero hoy que ha pasado tantos años, cuando llego a mi pueblo, hay gente que me llama para platicar conmigo y me preguntan cómo cambiaste, cómo hiciste. Y yo les digo, aquel Señor que murió en la cruz de Calvario es el mismo que cambió mi vida. El muchacho tomó la decisión de regresar a su casa y él está diciendo, por lo menos que mi papá me tome como un trabajador de él. Y cuando el padre lo vio llegar, dice la escritura que fue movido a misericordia y ya no esperó que él llegara, sino que corrió para abrazarlo. Lo abrazó y lo abrazó. No importaba cómo iba, mugroso, hediondo, no importaba absolutamente nada. Era un encuentro de padre a hijo. Lo tomó y lo besó y lo hizo entrar a su casa. Yo le digo en esta tarde, Jesús está con los brazos abiertos. Él está esperando a usted. Él está diciendo, mi hijo, venga, yo le voy a perdonar de nuevo y le voy a poner en un lugar seguro donde él pueda ser feliz para siempre. El muchacho regresó a casa e indudablemente desde ese momento le declaró a su padre que lo perdonara. La Biblia dice que hicieron fiesta y todas las cosas, que algarabía que hubo allí. Pero lo más importante es cuando nosotros reconocemos que hemos fracasado y que tenemos necesidad de volver a los brazos de nuestro Padre Celestial. No importa lo que el diablo haya hecho en su vida, no importa eso, Jesús lo tomará y cambiará su vida. Y en tercer lugar, voy a tomar la lectura con la que comencé. La palabra de Dios dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, los marineros o los pescadores estaban lavando sus redes, estaban remandando sus redes, estaban quitando la basura de sus redes. Y yo le digo, a nosotros también nos sucede lo mismo. Tratamos la manera de remendar nuestra vida. Pero qué bueno cuando nos encontramos con Jesús y nos pone un traje nuevo, nos pone un vestido diferente. Ya no somos las personas que antes despreciaban, ahora somos personas diferentes. Cuando Jesús llegó ahí, pienso yo que no estaban de buen humor, estaban un poco molestos porque nada habían tomado. Y Jesús se acercó a uno de los pescadores, que era Pedro, y le suplicó que le prestara su barca, que la hiciera a la orilla. Y Pedro lo hizo y Jesús se sentó para enseñar a la gente que estaba ahí con necesidad de escuchar palabra de Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo llevaron conversando allí con Jesús con la gente que le escuchaba, pero sí dice la palabra que cuando terminó de hablar con aquellas personas, se acercó a los marineros, más que todo a Pedro, y le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, y echad las redes, y echad vuestras redes para pescar.
Ellos sabían que nada habían agarrado. Muchos de los que están escuchando esta reflexión han tratado la manera o la forma de alcanzar algo y han fracasado muchas veces. Pero le digo en esta tarde, ¿por qué no se acerca al Señor? Él le va a remendar sus redes, porque dice la palabra de Dios que aquellos pescadores, posiblemente andaban otros pescadores, se iban a reír de ellos cuando tiraban de nuevo las redes. Por eso Pedro le dice al Señor, la voy a tirar en tu nombre, porque hemos trabajado y nada hemos agarrado. El que estaba dando la orden no era un pescador, no señor, sino que era el que ha hecho el mar y todas las cosas que en él existen. Jesús sabía dónde estaba el banco de peces en ese momento. Él jamás se equivoca. Él camina con pie firme y nos enseña a nosotros que debemos de aprender a confiar en Él. Entonces, hermanos y amigos, la cosa es diferente cuando nosotros permitimos que Jesús vaya con nosotros. Ahora Pedro y sus compañeros ya no iban solos. Cuando tiraban la red en el mar, Jesús iba en el barco con ellos. Estaba ahí con ellos para dirigirlo. Y yo le digo en esta tarde, en el nombre del Señor, ¿por qué no permite que Jesús entre a su barco? ¿Por qué no le permite que Jesús le indique por dónde debe tirar la red, por dónde debe de caminar? Y le aseguro que esta tarde puede ser una tarde única para usted, donde se encontrará felizmente con la gracia de Dios. Ahora tenemos un momento para pedirle a Dios que nos ayude. Y le digo, no importa cuál sea su problema o fracaso, invite al Señor que entre a su barco. Invite a Jesús que entre a su barco. Y no importa que sus redes estén rotas, usted va a pescar de aquí para allá. Yo voy a orar en esta hora. Y le digo, no importa cuál sea su fracaso o su problema. Solo crea la palabra de Dios, recordando las palabras que Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que, amigo y hermano, donde quiera que usted esté en este momento, yo voy a invocar el nombre de Jesús y voy a decir que le ayude. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Dios mío, y te damos gracias en esta hora. Gracias por la vida que hasta este momento hemos llevado. Algunas de las personas que han tenido a bien ver este programa, digo, vale la pena que confíen en Dios. Es una reflexión donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús, donde nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude, que la fortaleza de Él venga para fortalecer nuestras manos, que nuestras rodillas están débiles, que afirme nuestras rodillas y que aquellas cosas que no alcanzamos y que hemos luchado por muchos años, eso se alcanzará en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, si tiene alguna deuda económica, dígale al Señor, creo en tu palabra, y en el nombre que es sobre todo nombre, recibo la bendición que tienes para mí en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre eterno de gloria. Amén y amén.